Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos hoy, ya martes. Estamos entrando a la segunda quincena de junio. Martes 16 de junio de este pandémico 2020, donde aquí estamos, miren, gracias a Dios, sobreviviendo, listos para la apertura con muchos cuidados, con mucha responsabilidad. Pero aquí estamos en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y todo el equipo de En Concreto hace posible esta transmisión. Además, con invitados que te ayudan. Tenemos invitados de lujo, los expertos, los mejores aquí presentes contigo para hablarte de los diferentes temas. Hoy en especial, como sabemos que nos preocupa mucho el tema inmobiliario, sobre todo por todo lo que vivimos durante esta contingencia, durante este encierro que ya va para 3 meses, increíble, ¿verdad? Que 3 meses encerrados, primero con incertidumbre al meternos a la cueva, al batihogar, ¿no? Y ahora que ya tenemos que salir así como yo otra vez como, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado, pero este sector inmobiliario nos interesa mucho. Y yo por eso les quiero presentar a nuestro invitado de hoy, Daniel Narváez, director de marketing, director general de marketing del portal inmobiliario La Mudia, al que me da mucho gusto saludar. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, muchas gracias a todos. Gracias, Mariel, por la invitación y buen día a todos los radioescuchas y a todos los lectores del medio para que, pues, de alguna manera la información sea de utilidad y sigamos contribuyendo al sector inmobiliario. Muchísimas gracias por el espacio. Qué gusto, Daniel. Y bueno, pues quiero platicar contigo porque hemos hablado con nuestros amigos de AMPI. Esta semana vamos a hablar con los otros amigos de las otras organizaciones inmobiliarias que también Sí, existen, ¿no? La del Grupo Inmobiliario de Zona Poniente, la APSI, etcétera, donde tuvimos desafortunadamente y lamentable una gran pérdida de un gran amigo, Ángel Valdés. claro. Le mandamos un abrazo muy cálido a su familia, un hombre joven, emprendedor, un inmobiliario experto, un extraordinario ser humano, ¿no? Lamentamos mucho, mucho su pérdida y más de esta manera tan rápida, tan fulminante, pero vamos a platicar ahora con la nueva presidente de APSI y otros organismos inmobiliarios que nos van a dar su panorama, pero con lo que hemos hablado, Daniel, del tema inmobiliario, nos hemos dado cuenta que durante el encierro, pues por más que nuestros amigos querían asesorar a la gente, mostrar las propiedades, y nosotros veíamos cada vez más en Ciudad de México, donde estamos, cada vez más letreros de se renta, se vende, se renta o se vende, ¿no? Claro, Y más, en edificios completos residenciales, 2, 3, 4 letreros, en edificios de oficinas, lo mismo, 3, 4 letreros, y dices, wow, ¿qué está pasando? Bueno, ya nos explicaron y hemos platicado con varios urbanistas y también inmobiliarios, y nos dicen, pues la gente decidió pasar el encierro con su familia, ¿no? Se fueron a su lugar de origen, y de manera conectada pudieron seguir sus labores, pudieron trabajar. Entonces, ahora tendremos que ver qué pasa, ¿no? Con ese retorno de nuevo a la capital, a las urbes, a las ciudades. Yo creo que no todos regresan, pero bueno, hablemos de esta primera parte. La claro. primera parte del encierro, ¿no? Yo creo que nuestros amigos quisieron con mucho entusiasmo mostrar y seguir haciendo operaciones inmobiliarias, ¿no? Pero lo cierto es que la pandemia nos ganó a todos y muchos se fueron, dieron de baja adelantada los contratos en locales comerciales, en rentas negociaron y en viviendas también los dieron por finiquitados, ¿no? Porque allí no hay mucha posibilidad de, pues espérame, a ver cuándo acaba esto, Claro. mientras te dejo de pagar, pues ahí no hay posibilidad de esa negociación. Esa se dio más en locales comerciales. Aguántame y ya después me cargas las rentas y etcétera. En rentas, pues se bajaron incluso hasta el 50%, ¿no? En el pago de las rentas de oficinas. Entonces, bueno, vimos todos esos movimientos. Nos gustaría que nos dieras un diagnóstico de qué fue lo que observaron ustedes que son tan estudiosos de este tema. Y luego hablemos
de la reapertura. ¿Te parece, Daniel? Por Vale, favor, nos perfecto. Claro que platicas. sí. Pues mira, con mucho gusto. Justamente lo que observamos, justo que hubo una pausa, ¿no? En el mercado inmobiliario. Históricamente es un sector que es muy dinámico y que sin duda aporta mucho valor en el tema económico. No solamente en la operación y en la generación de empleo, sino también en el aspecto del retorno que se tiene como inversionista, ¿no? Y llámese inversionista desde aquella persona que está comprando un hogar porque está formando un nuevo hogar, una familia, y también una persona que tiene capital y que recurre al mercado inmobiliario para garantizar ese retorno que pueda obtener, ¿no? Quizás a mediano plazo o quizás a largo plazo, pero al final esta detención o este comportamiento, sin duda, en términos generales, se vio afectado, se vio pausado, sobre todo a finales de marzo, durante todo el mes de abril, por supuesto, en el aspecto de la generación o la intención misma de comprar, ¿no? El efecto de comprar o el efecto sobre todo en la compra hubo una mayor pausa en ese sentido, ¿no? ¿Qué observamos? Obviamente es un sector inmobiliario muy diverso, muy dinámico. Hay que hablarlo también por segmentos, hay que hablarlo también por regiones, porque así es como funciona el sector, o al menos como lo hemos observado. De manera generalizada, se pausó más en los segmentos más bajos, en el interés social, interés medio, residencial. De alguna manera fueron los que tuvieron una detención mayor en la operación en compra, ¿no? O vaya en venta. En este caso, pues justo la incertidumbre, toda la sensación en general de todos los mexicanos de qué va a pasar, voy a perder mi empleo, voy a perder quizás el salario, ¿no? No, sin duda, como lo comentaste, ¿no? Eso, por supuesto, que se derivó en la reducción de los precios, ¿no? Pero en la parte de rentas sí observamos un impulso, ¿no? Una intención mayor en términos generales. ¿A qué me refiero? Que de alguna manera se impulsaron más las rentas de propiedades, o al menos desde la perspectiva digital, y eso sin duda marca también un marco de referencia del comportamiento, ¿no? ¿Qué sucede? Pues de alguna manera una renta es mucho más flexible que adquirir un compromiso de venta, ¿no? Por ende, pero en términos generales, por supuesto que el hecho de que todos estuviéramos obligados a estar en casa, sin duda derivó en un sinfín de oportunidades en diferentes segmentos, ¿no? O sobre todo retos también para poder volver a esta nueva normalidad. No hay que perder de vista también que el sector inmobiliario de alguna manera pues siempre va a tener una garantía, por llamarlo de alguna forma. Todos necesitamos un hogar, todos necesitamos una propiedad donde vivir. Más bien hay que evaluar los efectos, hay que evaluar la operación, cuál va a ser esta nueva dinámica, las nuevas tendencias que se pueden llegar a suceder también, ¿no? Por ejemplo, en otros países se adquieren propiedades por metros cuadrados y a lo mejor no toda la propiedad completa, ¿no? Todo este esquema de co-living vemos también que es un impulso muy importante de lo que puede llegar a pasar, ¿no? De lo que se puede llegar a fomentar como una nueva tendencia mucho más fuerte en México. Vaya, ya existe. Sin embargo, se puede impulsar en mayor medida en este sentido, ¿no? Que vemos también en portales inmobiliarios globales, un estudio de Mike Del Prete, que es un gurú del marketing inmobiliario internacional, justo nos comenta que hay un comportamiento a la baja en cuanto a las búsquedas inmobiliarias hasta en términos del 40% a nivel global, ¿no? En primer mundo, tipo Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, donde pues de alguna manera, y por qué no decirlo, el sector inmobiliario está sí muy maduro, pero también muy profesionalizado en la parte digital, ¿no? En todas estas conocimientos de herramientas, CRMs, realidad virtual, los recorridos realmente virtuales, ¿no? Que en México apenas estamos realmente adoptando como parte de nuestra operación básica, ¿no? O como parte de nuestra operación como inmobiliarios del día a día. Entonces, en estos grandes mercados hubo una reducción de hasta el 40%. Lo que hemos observado nosotros es que en México el impacto o la caída no fue tan fuerte como en estos países. Aquí la caída en cuanto al volumen de búsquedas oscila entre el 18 y el 22% en términos generales. Si analizamos de enero a mayo, hubo una reducción en promedio del 18% en esa caída, en esa reducción de búsquedas inmobiliarias. ¿Qué es lo que está pasando? Por supuesto que ha habido una pausa en cuanto a esa acción de compra, pero no hay una actividad nula en cuanto a la intención de comprar o en cuanto a la intención de rentar un inmueble. A eso me refiero con que este sector es muy noble y es de alguna manera, pues, de alguna forma muy importante a nivel económico porque todos demandamos, estamos
teniendo productos, en este caso los inmuebles son productos de primera necesidad, ¿no? Entonces, Oye, más bien hay que Daniel, analizar esas tendencias, pero el mercado por correcto. sí mismo es Entonces, muy rico. Daniel, entonces comprendiendo lo que estás diciendo, mientras la reducción de la demanda y la búsqueda, ¿no? Porque va relacionada la búsqueda y la demanda a Claro, nivel mundial fue del 60%, ¿no? Y en algunos casos promedio 40%, en México solamente fue del 18 al 22%, la exactamente. reducción en estos, ¿qué? ¿3 meses? 5 meses prácticamente, de En enero a estos, mayo, de enero a cierre de mayo. mayo. Ok, y ese fue el promedio en México, lo cual obviamente sí puso en pausa el tema del arrendamiento y el tema de la compra, venta, etcétera, en esa misma proporción, ¿sí? ¿De acuerdo? Exactamente, en cuanto a las búsquedas, en cuanto a esta intención de seguir buscando, ¿no? Muchos dirán, no, pero es que de verdad el sector se detuvo. En la operación misma, sí, por supuesto, la gente dejó de comprar, sobre todo en abril, que fue el pico, digamos, de toda la información, de donde realmente ya todas las empresas dijeron, detenemos operaciones, ¿no? Todavía en marzo muchas empresas estuvieron esperando, todavía muchas empresas siguieron operando, pero en abril fue donde de verdad, en manera general, ya hubo una pausa completa, ¿no? Entonces, esto Sí. mismo Y se fue tradujo la al sector inmobiliario. afectación en todos los sectores, De manera eh, general, sí. En cuanto residencial, a la comercial. baja, exactamente. Ahora, ¿qué sucede sobre todo el segmento residencial, que de alguna forma es el que tiene un peso mayor en cuanto a las búsquedas inmobiliarias? De manera digital, lo que más se busca en un 70% es el subsegmento o el subsector residencial, ¿no? Y esto ya no en datos de la Moody, sino esto es en datos de los grandes buscadores de información, de productos, de servicios, llámese Google, ¿no? Por mencionarlo. Prácticamente es quien representa el 99.5% de mercado en cuanto a la búsqueda de información en general. Entonces, de acuerdo a eso, pues tenemos esa magnitud en cuanto a las búsquedas. Entonces, el segmento residencial es el primer punto, que incluye en segundo lugar la parte de terrenos con un 17%, de ahí va el comercial en un 9% y en último la parte corporativa en un 5% de participación. Entonces, hablando ya del segmento residencial, por supuesto, de acuerdo a los diferentes segmentos, vimos un comportamiento distinto, ¿no? ¿A qué me refiero con esa parte? Pues justo hemos observado que el segmento de interés medio, de alguna forma, es el que ha tenido la menor afectación en cuanto a la demanda, ¿no? Si analizamos el primer cuatrimestre de 2020, ha habido una baja del 14% en esa, digamos, reducción en cuanto a la búsqueda y en cuanto a la demanda de este segmento, ¿no? Pero en el aspecto residencial, que es el que oscila, cuando digo interés medio y económico, estoy hablando de vivienda que no tiene un precio mayor de los 3 millones de pesos, ¿no? Claro, con estas nuevas disposiciones de los créditos hipotecarios, de aumentar los créditos y demás, por supuesto que otorgan la capacidad de comprar un tipo de propiedad de un cierto valor más alto. Entonces, cuando hablo del interés medio económico es hasta los 3 millones de pesos. El segmento residencial es el que oscila entre los 3 y los 8 millones de pesos. Aquí este segmento tuvo, en este primer ejercicio del año de enero a mayo, sí hubo una variación más importante de hasta el 36% en cuanto a este volumen de búsquedas a la baja, ¿vale? Y cuando hablamos del segmento residencial plus, que son el tipo de propiedades que rebasan los 8 millones de pesos, esto ya ligándolo también incluso con el premium, que son las propiedades que rebasan los 15 millones de pesos, pero vaya, en conjunto este segmento residencial plus premium tuvo aquí sí una afectación del 57% en cuanto a esa baja de demanda inmobiliaria en este primer periodo analizado de enero a mayo de 2020, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa en cuanto a la perspectiva? Eso hablando de este periodo de este año. Sin embargo, si abrimos el espectro y analizamos los últimos 6 meses de los últimos 6 meses que hemos vivido o experimentado, vemos que incluso ha habido niveles de demanda, incluso en abril, ya no se diga mayo, que en mayo ya estamos observando que se tuvo un comportamiento mucho mejor o mucho mayor en cuanto a la dinámica de la demanda inmobiliaria, pero abril específicamente, que fue donde hubo la caída más importante, marzo, abril, en ese sentido, aún incluso con esa baja, tuvo mejores niveles de demanda, de generación de leads, de búsquedas, que noviembre y diciembre del año pasado, cuando realmente todo este tema del coronavirus no pasaba por nuestras mentes. Entonces, eso también es un aspecto positivo a analizarlo, ¿no? Que si bien sí ha habido una tendencia a la baja en este primer año, en este año, al menos en estos meses donde la caída ha sido baja, no ha sido tanto la picada, tanto la caída,
porque han sido niveles mejores que los que se han experimentado en noviembre o en mayo, ¿no? Por darles un marco de referencia, en el segmento, por ejemplo, que les comentaba de interés económico y medio, aunque tuvo una caída del 14% en este año, si abrimos ese espectro y comparamos el resultado de abril versus el resultado de noviembre, incluso hubo una variación positiva del 2% en cuanto a esos volúmenes de demanda inmobiliaria. Entonces, sí se hizo una pausa a nivel de conclusión en este punto, sí hubo una pausa en el sector inmobiliario en cuanto a esas operaciones. Sin embargo, los niveles de vivienda persisten, de necesidad, ¿no? De adquirir o de rentar algún inmueble. Por supuesto, el interés genuino de rentar una propiedad incrementó de manera exponencial en este periodo analizado, ¿no? Es donde vemos que ha habido un aumento importante en cuanto a ese volumen, tanto de búsquedas como de de alguna manera los leads y todo lo que se está generando en términos de demanda de vivienda, ¿no? Específicamente en Ciudad de México y Estado de México, donde los niveles de demanda inmobiliaria son, por supuesto, mayores, pero también el tema de la densidad poblacional, por supuesto, hemos observado que el ritmo de crecimiento en este desempeño ha sido de manera importante, rebasando incluso el 50% de variación, ¿no? En este periodo de enero a mayo y abril de este año. Entonces, es importante que analicemos ese comportamiento porque sin duda es un tipo de operación que hoy está de alguna manera dominando, ¿no? El mercado en la venta, en la compra, sí se hizo una pausa, pero el de rentas realmente no se detuvo, ¿no? Y realmente muchos asesores inmobiliarios sí tuvieron que, sí o sí, optar por el tema de utilizar la plataforma digital, los recorridos, mandar videos para que la gente incluso, a pesar de estar encerrada en casa, tuviera esta exposición, ¿no? Porque así la necesidad pues persiste. La gente que estaba con la intención de comprar, pues al final dijo, nos esperamos más y optamos por un modelo en renta y ni modo, ¿no? Porque al final, insisto, la demanda de necesitar un hogar, un inmueble, existe y esa no la podemos evitar. Entonces, lo que Pues sí la más renta bien, fue la ganadora, exactamente, en ahorita, este hasta caso es la ahorita en que el hoy balance. está teniendo la mayor oportunidad, ¿no? Precisamente por Ok, eso. Y por ok. supuesto, incluso a nivel rentas, hubo otro efecto también, como bien lo comentaste, hubo incluso descensos en cuanto a los precios de rentas. Muchos propietarios han optado y han decidido, sí, justo bajar las rentas, al menos en este periodo. Claro, con una previa comprobación en cuanto a los recibos de nómina y todo, para que compruebe que realmente hubo una reducción, ¿no? En esos casos sí se optó por bajar los precios. Y como comentaste, no solo en el tema comercial, también, por supuesto, en el tema residencial, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el propietario también es el primer interesado en no dejar en no perder, digamos, ese negocio. Al final es un negocio inmobiliario. Entonces, por supuesto que muchos se optaron. Habrá otros que no lo aceptaron, pero en general sí hubo una afectación en ese sentido. Y también algo que hemos observado es que no ha habido como tal una pérdida del valor de las propiedades. Eso creo que históricamente se ha visto que los inmuebles no pierden per se su valor, ¿no? Hoy lo que estamos viviendo justo es ese mercado de compradores, donde evidentemente la gente que tiene cierto capital, por supuesto que puede tener mayor poder de negociación, tanto para adquirir un inmueble en compra como para rentarlo, ¿no? En este sentido. Entonces, más bien es ese efecto el que hemos observado. En algunos mercados donde la evaluación inmobiliaria se había disparado también, porque también era algo que estaba sucediendo, claro, hubo digamos, como un ajuste, ¿no? En esos precios, de alguna forma, pero no hubo como tal la pérdida del valor de las propiedades. Y claro, ya un valuador y ya expertos más en la materia lo podrían corroborar, pero desde la perspectiva que nosotros observamos en temas de demanda y lo que se está anunciando de manera digital, no ha habido como tal una afectación en ese valor de mercado, ¿vale? Lo que está pasando es que justo esta gente que tiene el capital puede tener mayor poder de negociación. Le puedes dar un valor agregado, está buscando una reducción adicional de descuento, pero al final muchos desarrolladores que dicen, ok, te interesa un departamento de 6 millones de pesos, tienes disponible 5, bueno, se puede llegar a una negociación, ¿no? A diferencia de, pero vaya, esto ya es otro nicho de mercado, ¿no? Porque en términos generales, obviamente la afectación económica ha sido de manera muy importante, ¿no? Pero sí en un nicho específico, sobre todo residencial plus premium, están teniendo mayor poder de negociación. Históricamente el sector inmobiliario, sí, pues es un sector que aporta muy buenas oportunidades en términos de retorno de inversión. Oye, Daniel, pues preséntanos rápidamente el panorama de lo que ustedes han analizado, de qué se verá, qué se vivirá
apertura, ¿no? Ya estamos prácticamente, no sé, ya varios estados, me parece que son como 24 en semáforo naranja, nosotros estamos transitando Ciudad de México hacia allá, ya estamos Claro. prácticamente en la apertura de la mayoría del país. Ustedes en su estudio sobre el comportamiento de la demanda, ¿qué es lo que están viendo que va a suceder ya en unos días? Claro, pues en este sentido, de manera puntual, las rentas sin duda están dominando, sobre todo en estas principales ciudades, ¿no? Estoy hablando de Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y también incluso se ha aumentado Puebla y Querétaro, que son los estados donde la dinámica en cuanto a rentas está creciendo de manera muy puntual, ¿no? Incluso algo que nos llama mucho la atención también es el ritmo de crecimiento que experimenta Mérida. Mérida forma parte de ese top 10 de ciudades donde el impulso de las rentas forma parte de ese protagonismo, ¿no? O de esa mayor tendencia en cuanto a la búsqueda de propiedades per se, ¿vale? Mérida es una de las regiones que tiene muy buenas oportunidades en este nicho de rentas. ¿Por qué? Porque por su crecimiento que está teniendo como ciudad, económico, todo el valor agregado que ofrece en términos económicos, en términos de empleo, en términos de desarrollo social también, ¿no? Muchas veces se ha comentado que hasta incluso el clima es el único factor complicado en la región, ¿no? Pero fuera de eso es una región muy, muy noble, muy enriquecedora en ese sentido. Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí también son otros estados donde el impulso de la vivienda es importante, ¿vale? Principalmente en Baja California, cuando hablamos en venta, es uno de los estados que también forma parte de ese ranking de participación, ¿no? En cuanto a la demanda de vivienda. Entonces, según las regiones, es el comportamiento que estamos experimentando, pero en términos generales, sin duda las rentas van a ser una oportunidad principal en esta reactivación del mercado inmobiliario más a corto plazo, ¿no? Sí. Sin duda la Creo que compra o la tienes algo adquisición, gráfico, ¿no? sí, Creo que claro, tienes algo gráfico para mostrarnos y también darnos la idea de cómo va esta reapertura en el sector inmobiliario, bueno, en cuestión de la demanda. sí, claro. Mira, justo en esta visión, como les comparto en esta pantalla, aquí vemos la participación de los estados en cuanto a la demanda total, hablando de la operación en renta, ¿no? Sabemos que la Ciudad de México tiene la mayor participación, en segundo lugar el Estado de México, Nuevo León, Jalisco tienen niveles muy similares en ese de comportamiento, en ese tamaño de mercado en cuanto a la renta. El Querétaro es el quinto lugar, Puebla en sexto lugar, al final la cercanía que se tiene con la capital, con la parte central es importante también. Mucha gente también lo que hemos observado es que ha decidido migrar, no solamente quedarse en casa, sino la gente que ya vivía en Ciudad de México tuvo que regresar por temas de precios, ¿no? Al final de cuentas es un compromiso importante el tema de una renta o el tema de un crédito hipotecario. Cuando digo regresar, pues sobre todo el impacto fue en la parte, en la operación en renta, ¿no? Pero sin duda es un comportamiento importante. Y lo que te decía en temas de venta, aquí estos son la participación de los estados, ¿no? Aquí ya a diferencia de la operación en renta, ya destaca Guanajuato, destaca Baja California, incluso Veracruz en como en estos mercados donde el impulso de la demanda es más fuerte, ¿no? Este es el comportamiento que vemos ya analizando el tema puntual en venta. Pero si vemos en términos generales la demanda, así está el comportamiento. Vemos como el top 5, ya sabemos, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro, mientras que posteriormente vemos Puebla, como te decía, Yucatán es un mercado que está en ascenso, en ese crecimiento, en ese interés de vivir en la región, ¿no? Aquí ya en términos globales, Yucatán ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a la demanda de vivienda. San Luis Potosí, Veracruz, Baja California complementan ese top 10 de los estados con el interés mayor de vivir ahí, ¿no? De adquirir un inmueble, de rentarlo. Entonces, es una dinámica interesante, es una dinámica importante. Los modelos de co-living o toda esta economía colaborativa, sin duda es una tendencia que ya existía, pero que hoy se va a acentuar, sin duda. El tema del poder o del perder el poder adquisitivo, porque sin duda eso pasó, ha provocado que este modelo de vivienda perdure y que sobre todo se vaya a impulsar, ¿no? Hoy, si analizamos las familias, ya no es lo que vivíamos antes, que era la familia tradicional, ¿no? El papá, la mamá y los hijos. Hoy ya somos 11 tipos de familias, he estudiado mucho el tema. Entonces, uno de los tipos de familias que va en ascenso es justo el tema de las familias corresidentes, ¿no? Toda estas familias compuestas, ¿no? Por gente que no son familias, que son
se conocen de amistad, se conocen de trabajo o incluso no se conocían, pero que deciden compartir vivienda. Entonces, este nicho en particular, este segmento es el que está creciendo y es el que sin duda va a tener un crecimiento importante en esta reactivación del mercado. Uno de los efectos puntuales que hemos observado es esto, ¿no? Que o persiste una clara reingeniería del producto. Todo este tema de la pandemia, por supuesto que esto ha provocado. De alguna manera, se pueden requerir menos acabados de lujo, ¿no? Menos materiales de interés social también para esas propiedades que son residenciales plus o incluso premium. Entonces, esto sin duda va a orillar a que los desarrolladores tomen en cuenta este efecto en cuanto a la concepción del nuevo producto inmobiliario, ¿no? ¿Qué se está prefiriendo? Por supuesto, más facilidades de pago, más valores agregados, ¿no? Como tendencia también el tema de preferir espacios funcionales o espacios más funcionales que incluso espacios grandes, ¿no? A lo mejor pueden ser espacios pequeños que me permitan a mí la más flexibilidad en el tema económico, pero que sea funcional, que me permita tener un espacio donde yo pueda trabajar. Toda esta concepción de cómo la gente va a estar necesitando la configuración del producto inmobiliario es lo que se tiene que analizar y es lo que está impactando hoy, porque se tenía la perspectiva de que entre más grande mejor, ¿no? Pero no, hay un mercado que no es que prefiera un espacio más pequeño per se, sino realmente se orilla a tener un espacio más pequeño, se obliga por el aspecto económico. Sin duda, el aspecto funcional es un concepto clave en esta reconfiguración del producto inmobiliario. Y lo que les comentaba, ¿no? La sobrevaluación. De alguna manera se orilla a que se analice el precio promedio de vivienda para que realmente lo que se ponga toda la oferta inmobiliaria sea competitiva, ¿no? Porque hoy se requiere más competitividad de producto. Ya el tema, este concepto de vivienda de lujo, toda la parte premium, al final se va a seguir demandando, por supuesto, porque hay un nicho latente que va a seguir demandando este tipo de producto. Pero en términos generales, ya la gente va a ser mucho más, va a tomar la decisión más anímica que a nivel emocional, ¿vale? Y por supuesto la reconfiguración del mercado, que eso es algo clave que hemos observado. Sí hay una reducción en cuanto a las compras, al menos en el corto plazo, y prevemos que este año vaya a continuar en esa tendencia. ¿Por qué? Porque aunque regresemos a las actividades, aunque todo el mundo ya en lugar de estar en casa a lo mejor regrese a la oficina, al final tenemos que decirlo, la situación económica del país general no es la más sana en términos globales, ¿no? También la estabilidad política, también eso sin duda repercute en el dinamismo económico y mucha gente sigue teniendo mucha expectativa de qué va a pasar, ¿no? Incluso aunque sigan trabajando, aunque sigan teniendo sus empleos y por ende sus ingresos, no quiere decir que esté asegurado, ¿no? 2 millones de empleos se han perdido, sobre todo en el turismo, ¿no? La otra vez escuché dato en una conferencia, justamente se han perdido ya más 10 millones de empleos tan solo en ese sector, ¿no? Entonces, es muchísimo el impacto económico y sin duda que esto va a repercutir en la reconfiguración del mercado. Ende el aumento de las tasas, ¿no? En este sentido, que te otorgan mayor flexibilidad. Y no solamente del sector millennial, porque se tiene mucho este tabú también de que solo los millennials son los que están rentando. No, incluso la generación X, incluso la generación baby boomer está optando por un modelo de vivienda, ¿no? Precisamente por eso. Desafortunadamente también las personas han tenido que vender sus propiedades. Esto ha abierto oportunidades para el mercado inmobiliario de tener más inventario, ¿no? Se tiene más inventario ofertándose precisamente esa razón, por ese efecto. Y lo que les comentaba también, menos compras emocionales. La gente va a ser mucho más racional al momento de tomar una decisión. Si me quieres vender un producto residencial plus que cuesta 8 millones de pesos, pero de pronto veo que en su concepción hay mucha tabla roca, cuando yo sé que la tabla roca es un producto barato, más enfocado al segmento de interés social, incluso medio, bueno, pues me va a costar mucho más trabajo tomar la decisión de que tu producto realmente es el que me va a dar el mayor valor agregado, ¿no? Entonces, la gente en general va a ser mucho más, digamos, exigente al momento de tomar una decisión, ¿vale? Y la economía colaborativa, que sin duda va a ser un efecto importante. No solamente el tema de compartir vivienda, no solamente el tema de optar por un esquema co-living, no solamente eso, sino el tema incluso de la operación inmobiliaria misma, ¿no? Tanto a nivel asesores inmobiliarios que no querían compartir comisión y que estaban en un modelo de solo exclusivas y punto,
pues han volteado a ver este esquema porque dicen, prefiero tener el 50% de comisión que estar en ceros, ¿no? Como también desarrolladores inmobiliarios. Eso hemos visto mucho en la Moody también, que desarrolladores inmobiliarios que decían, no, yo tengo mi fuerza comercial interna y así trabajo y así he trabajado siempre, que creen, hoy dicen, está bien, quiero ver cómo puedo trabajar con un asesor inmobiliario, ¿no? Porque un desarrollador en Mérida, un desarrollador en Cancún, en Riviera, sabe que quien le compra a lo mejor no es tanto el mercado local, sino está en Ciudad de México, está en Guadalajara, está en Monterrey. Entonces, necesitan hacer alianzas con asesores inmobiliarios a nivel nacional, precisamente para crecer esta repercusión. Entonces, esto es otro de los factores o modelos económicos, digamos, en la operación inmobiliaria, que sin duda está a la alza, ¿no? Y pues en tema de los precios, ¿no? Lo comentábamos, oye, los precios en general se han reducido. Bueno, pues sí, muchos han optado por reducir sus precios para garantizar esta operación inmobiliaria, pero no quiere decir que el mercado inmobiliario haya perdido su valor. Eso es otra cosa completamente distinta. Hoy todavía tenemos aspectos positivos, ¿no? Comentábamos hace un momento, las tasas de hipotecarias representan una oportunidad, ¿no? Hoy no sabemos cuánto tiempo va a durar esa ventaja para poder acelerar o poder generar mayores transacciones. Entonces, tenemos que ser muy puntuales también en ese sentido y tenemos que, como sector inmobiliario, estar unidos y decir todo lo positivo de lo cual hoy nos podemos valer, ¿vale? ¿Por qué? Porque sin duda hoy podemos todavía tener buenos niveles en tasas de interés, en todo este flujo para poder adquirir un inmueble que sin duda se tiene que aprovechar. No sabemos qué va a pasar el día de mañana y por decir día de mañana me refiero 2021, ¿no? Donde los precios, la afectación del dólar, los precios de los materiales de construcción, en qué medida se van a impactar. Entonces, también es algo que tenemos que informar a la población de aquellos que pueden llegar a tener esa oportunidad. Es muy buen recurso el mercado inmobiliario para poder tener pues esa garantía de retorno. Y esta es la participación de los diferentes estados en cuanto a las búsquedas por generaciones, ¿no? Vemos claramente que es la generación millennial la que en términos generales representa la mayor volumen, el mayor volumen de búsquedas inmobiliarias enseguida de la generación X, ¿no? Estamos hablando de que el marco más importante es el rango de edades entre los 25 y los 35 años en el segmento más fuerte de búsqueda o de demanda inmobiliaria, principalmente en las ciudades. Este efecto se da con mayor importancia. Entonces, también es importante que vayamos observando esa dinámica y no tampoco generalizar por generaciones, porque sí hay comportamientos similares, sin duda, pero también hay que analizar por niveles socioeconómicos, porque es ahí donde hay las diferentes, digamos, actividades. Insisto, se tiene como esta concepción de que los millennials solamente quieren rentar porque ya no se comprometen, porque no les interesa un compromiso a largo plazo, pero que creen, hoy más que nunca, los millennials son más conscientes de que incluso las pensiones, adiós, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que ver de qué manera se puede garantizar esta estabilidad económica a largo plazo. Entonces, también hay un mercado de millennials que está consciente de este efecto y que sin duda hoy le interesa comprar. Claro, ahí ya hay que ver a niveles socioeconómicos, ya no tanto la generación, pero por supuesto que son tendencias que hoy estamos observando y que sin duda van a potenciarse en los próximos meses, ¿no? ¿Qué pasa también en los destinos de playa? Vemos una actividad, es importante ver ese enfoque de turismo. Al final vemos que turismo es una de las grandes actividades económicas que nos favorecen a nosotros como país en el tema económico, en el tema de desarrollo, pero que también ha sido el más golpeado precisamente porque pues, la gente ahorita no quiere viajar, ¿no? La gente, claro, ahorita ya en esta reapertura, por supuesto, están muchos aprovechando los precios de los vuelos, pero en el impacto del coronavirus, donde de plano nadie podía moverse, donde nadie se podía trasladar, hubo una afectación de manera muy importante. Y esta es la disposición, como vemos, en cuanto a esa demanda de vivienda ya en los destinos de playa, ¿no? Yo no estoy aquí hablando del tema de qué tanta ocupación hotelera haya en estas regiones. No, estamos hablando de los volúmenes de demanda inmobiliaria, es decir, lo que les interesa comprar o rentar en estos destinos, ¿no? Donde, por supuesto, la playa es uno de sus valores agregados. Entonces, esta es la disposición de la demanda y vemos sin duda que Acapulco, Boca del Río en Veracruz y Benito Juárez como municipio en Quintana Roo son de alguna manera los destinos que tienen la mayor disposición en cuanto a esta demanda de vivienda. Claro, ya el comportamiento o el perfil de la demanda que se tiene en cada uno de estos estados varía, ¿no? Por supuesto en Riviera y sobre todo Baja California
el mercado extranjero sin duda es una de la composición más importante. Sin embargo, también a nivel nacional se tiene también una concepción importante en este interés, ¿no? En este crecimiento de adquirir inmuebles en estas regiones. Claro, ya más apegado a un enfoque de inversión, ya no tanto para vivienda propia, a manera de inversión, pero se sabe que estas regiones, precisamente por su dinamismo, por su comportamiento, por su ritmo de turismo que tiene de interés, por supuesto que son mercados atractivos y esto lo demuestra, ¿vale? Entonces es un A ver, panorama muy... Daniel, Sí. nos dijiste Acapulco, Boca del Río, ¿y cuál otro destino de los más demandados ahorita? El municipio, aquí es la gráfica de Benito Juárez, no sé si se comparta la pantalla, Sí, sí pero está. justo, Benito Juárez como municipio en Quintana Roo, que justo en Benito Juárez es donde Mm, está Cancún, ¿no? Entonces ahí son los tres estados, perdón, los tres municipios donde la demanda inmobiliaria es más importante, ¿no? Ya en cuarto lugar está Solidaridad, el municipio de Quintana Roo, que es donde está Playa del Carmen, ¿no? Ahí lo ujú. destaco. Y en quinto lugar está Puerto Puerto Vallarta, con un Vallarta, sí, sí, 8% sí, de correcto. participación, ¿vale? Y Estos para son, los digamos, el top extranjeros, 5, ¿no? exacto, el top 5. Y para los extranjeros, Los Cabos sigue siendo y la Riviera Maya. Claro, sí, exacto. Ya si hablamos un mercado extranjero, pues la composición es diferente, ¿no? Esto es en términos nacionales, de lo que en Nacionales. México se está buscando, ¿no? Y esta es la composición, Ok, ¿no? y también Porque Los Cabos, dijiste, en este ujú, sentido, pues ya forma parte, ya no es del top 5, ¿no? Ya va un poquito más adelante, ¿no? Por esto, en términos nacionales, después de Puerto Vallarta, vemos a Mazatlán, vemos a sí, sí, Bahía ya de el otro Banderas, segmento, exactamente, el de ¿no? los extranjeros interesados en vivir aquí, ¿no? Cerca de la playa, sobre todo, o en ciudades muy, muy coloniales y demás como San Miguel de Allende. Esa es una tendencia de hace muchos años. Pero nos decías que el interés de los nacionales es básicamente como inversión, no Claro, tanto para irse a vivir allí, sino yo voy a exactamente, comprar mi casita en Playa del Carmen, ¿no? En el municipio de Benito Juárez o Solidaridad, ¿no? exactamente, Para rentarlo, exacto. para rentar el Exacto. Sobre departamento. todo con un nicho de mercado que tiene el capital y que sabe que en inmuebles puede tener un retorno de inversión, ¿no? Entonces, Correcto. este es el tamaño de demanda que se está teniendo en esas regiones, ¿no? Y por lo tanto, la oportunidad que vemos para el desarrollo de vivienda en esos lugares, Ok. principalmente por un efecto, como bien lo comentas, de la oportunidad que me puede otorgar el tener un inmueble en esa región, como mexicano, claro. Muy bien, Daniel. Te dejo ¿Vale? terminar para irnos a las preguntas del público. Sí, no, pues en general es el panorama general que hemos observado, ¿no? Realmente esto es el impulso que hemos observado desde la Moody. En cuanto a la demanda, pues vemos que la Ciudad de México sigue teniendo la participación más importante a nivel nacional, con un 20% de participación. En segundo lugar, el Estado de México, con un 13% en cuanto al interés de comprar o rentar algún inmueble. Nuevo León en tercer lugar se posiciona, Jalisco en cuarto y en quinto Querétaro, ¿vale? Como estas grandes regiones donde los niveles de demanda inmobiliaria son más importantes. Y aquí es como vemos, ¿no? Lo que les explicaba hace un momento, donde si analizamos solo el primer cuatrimestre y en estos primeros 5 meses del año, sí había un comportamiento a la baja. Pero si analizamos el espectro a los 6 meses, vemos que incluso hay una variación positiva, ¿no? Marzo sí tuvo una caída en el segmento, aquí vemos el interés económico y medio, pero ya hubo una clara recuperación en abril, sobre todo en mayo, ¿no? En este segmento de interés medio, que es el que sin duda se va a reactivar en la parte de compra de manera más acelerada, ahora que todos de alguna manera volvamos a esa nueva normalidad, ¿vale? El Y medio, el segmento exactamente, medio. el segmento Perfecto. medio, ¿vale? Y en Siempre el es el tema, mejor librado, Daniel. Siempre es el que sale mejor librado, el segmento medio, una, ¿verdad? porque pues ahí es el mayor volumen de gente, en realidad, esa es la mayor composición del mercado mexicano, ¿no? Hay más gente de este segmento de interés medio, ¿vale? Y el segmento residencial es un segmento pues más aspiracional, ¿no? Justo, porque alguien que tiene mucho mayor capital no compra un segmento residencial, compra un segmento residencial plus o incluso premium. Pero en términos generales, el segmento residencial, incluso acá lo vemos, por eso es el que ha tenido, de alguna manera, ha sido uno de los más golpeados, porque quien tiene dinero se va por el segmento residencial plus o premium, y quien apenas está pudiendo, por supuesto, que se va a un segmento de interés medio, no a un residencial, porque a pesar de que es aspiracional, también la propuesta de amenidades que otorga y demás, pues al final muchas veces querer no es poder. Entonces, este efecto es el que estamos observando, ¿no?
Y aquí en el segmento de residencial plus y premium, pues sí ha habido ha tenido la mayor afectación, pero en términos generales, pues ha tenido, sigue teniendo estos volúmenes de búsqueda, ¿no? Claro, es un nicho de mercado latente. Y esto es un poquito el panorama a nivel global, ¿no? Donde sí vimos una clara tendencia a la baja a partir de finales de marzo, esta reducción del 40%, en algunos países hasta el 60% se detuvo o se redujo la búsqueda inmobiliaria, pero durante abril pues se mantuvo, en algunos casos siguió hacia la baja. Ya a finales de abril comenzó un poquito con las nuevas disposiciones, en mayo por ende también, donde en muchos países ya se declararon las actividades inmobiliarias como esenciales, ¿no? Entonces empezó esta reconfiguración, esta operación, y veamos en la gráfica cómo tanto los nuevos listados que se están ofertando de manera digital, como el nivel de ventas y por supuesto los volúmenes de búsqueda ya están hacia el alza, ¿no? Entonces, realmente, como lo hemos platicado, ha sido una pausa. La demanda inmobiliaria se pausó. Entonces, ahora más bien hay que estar bien preparados como inmobiliarios, hay que estar bien preparados de las necesidades como desarrolladores inmobiliarios para que estos nuevos productos inmobiliarios estén lo más aterrizados a lo que realmente la gente quiere, lo que realmente la gente necesita, sobre todo, ¿no? Entonces, la oportunidad ahí está. Solamente es analizar muy bien los diferentes segmentos, las etapas de vida, las situaciones de vida, y entonces ofrecer el mejor producto que se pueda ofrecer, ¿no? Y vemos que claramente las restricciones a nivel gubernamental pues impactan, por supuesto, también en esa operación, ¿no? Si se siguen teniendo medidas, si se adoptan medidas para garantizar la parte de salud, pero que de alguna manera estén empatadas también con ese crecimiento económico, pues ayuda en ese desempeño inmobiliario. Pero si existe un foco completamente desorientado, pega mucho en la operación inmobiliaria, ¿no? Que es parte de lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Entonces, de manera general, ese es el panorama. Hay oportunidades, tenemos que estar enfocados en esas oportunidades y hay que estar preparados como inmobiliarios, no solamente en la parte tecnológica, sino en la parte de cómo vamos a atacar ese mercado que hoy persiste, ¿no? Que hoy existe. Entonces, pues es el panorama en términos generales desde la MUDI. Gracias, Yanel. Sí, a estar preparados, preparándose y capacitarse el nuevo mercado, Es porque correcto. sí hubo cambios, Sí, claro que por hubo supuesto, cambios. por Al supuesto. principio hablábamos de esa gente que se fue a sus lugares de origen o con sus familias pues a pasar el encierro, ¿no? La contingencia. Es ¿Cuántos de correcto. ellos se van a quedar allí? Uh-huh. Entonces eso ya cambia el mercado. ¿Cuántos de ellos vendieron sus propiedades? ¿Cuántos regresarán a rentar? O sea, hay cambios, ¿no? Entonces, Claro. importante capacitarse para ver cómo se da este nuevo mercado también, y todas las herramientas que se desarrollaron pues van a ser útiles para atenderlo. Pues recibe saludos de Karina Obando, también de Rodrigo Peña Porchas. Muchas Nos da gracias. mucho gusto que Moisés Bran se haya conectado también, y Enrique Valleza, muchos saludos. Y te voy a agrupar las preguntas, son varias y algunas van sobre la misma tendencia. ¿Quieren saber sobre los precios? Uh-huh. Mira, quieren saber, uno, bueno, pues cuáles fueron los segmentos más afectados, que de alguna manera ya lo trataste, si puedes hacernos un resumen, y cuáles son los que primero repuntarán, vivienda, oficinas comerciales, ¿no? Locales comerciales. Y en precios, sabiendo que bajaron, también quieren saber, pues, cuándo van a subir y hasta cuándo, hasta cuánto y cuándo, ¿no? Si es al mismo nivel de antes del encierro, de antes de la declaratoria de la pandemia, si se van a recuperar igual y cuándo. Entonces, empecemos por ahí, Daniel. Claro, pues mira, en términos generales, al final nosotros medimos esa parte de demanda, sí también de la oferta, por supuesto, porque se disponen muchas propiedades a nivel digital, pero también la demanda es algo importante que nosotros medimos. Como vemos, el impacto más importante ha sido en el segmento residencial plus y premium en cuanto a esos niveles de demanda de vivienda, ¿no? En cuanto a los precios de manera generalizada, hoy de lo que se está ofertando, de lo que se está anunciando, no ha habido un comportamiento generalizado a la baja. Insisto, las propiedades no han perdido propiamente su valor. Más bien estas negociaciones o estas reducciones se dan más en el mercado ya al momento de negociar, ¿no? Al momento de decir, oye, me interesa esta propiedad. Pero en términos generales, al menos desde la visibilidad de la MUDI, de manera muy puntual, no hemos observado
que de pronto el precio promedio de Ciudad de México haya bajado un 50%, por decir algo. Ese efecto no lo hemos observado desde la perspectiva digital, ¿no? Más bien es un efecto que nosotros hemos observado en el comportamiento de la adquisición de propiedades, ya sea a nivel compra o a nivel renta. Eso sí, ahí es donde hemos observado ese mayor dinamismo. ¿Cuál es el segmento que puede tener una mayor oportunidad para esta recuperación? Como lo observamos, justamente es el segmento de interés económico y medio, que son propiedades hasta los 3 millones de pesos, ¿no? Y si hablamos en un modelo de operación en renta, pues son las propiedades que en su precio final de renta van a tener un tope de hasta los 15,000 pesos. Ese es el segmento que va a tener la mayor oportunidad y la más rápida recuperación en el corto plazo, ¿vale? Aquellas propiedades que son residenciales plus, por ejemplo, en renta, que parten de los 15,000 pesos mensuales y ya si hablamos de premium, pues rebasa los 30 o los 40,000 pesos según las regiones que analicemos. Esos serían los siguientes segmentos como en menor recuperación a corto plazo, pero son los que seguirían en ese sentido, ¿no? Ya obviamente hay que analizar las regiones, pero sin duda la mayor oportunidad está en el segmento residencial, dependiendo de las regiones. En el caso es muy puntual de Ciudad de México, es el interés medio, incluso residencial, los segmentos que más pronta recuperación van a tener, ¿no? En este sentido. Ahora bien, ¿qué va a pasar en cuanto a los precios posteriormente? Sin duda, esto va a variar por completo según la región, según el segmento también que se quiera observar, ¿no? Porque a pesar de que del interés medio y el residencial podrá haber variaciones, desde la Moody vemos que no deberían ser variaciones importantes. ¿Por qué? Porque al final la gente sí va a tener menos poder adquisitivo, más va a requerir de mayores beneficios o mayores valores agregados, mayores facilidades también en temas hipotecarios. Entonces, no convendría que subieran de manera exponencial los precios, ¿no? Sin embargo, pues ya esto es un comportamiento que sí se da mucho a nivel regiones en sus diferentes mercados y sobre todo porque son nichos distintos. En este caso, para la parte extranjera, sí vemos que puede haber una variación más importante en los destinos, como lo comentábamos, de playa, destinos donde el flujo de turismo es más grande, ahí es donde sí vemos un alza más importante en cuanto a los precios, ¿no? Pero de manera generalizada, vemos que de momento va a estar estable, precisamente porque lo que se quiere es tener una pronta recuperación en cuanto al ritmo de crecimiento, en cuanto al ritmo de operación inmobiliaria. Ya en 2021 tendremos que ser estar muy atentos justo a estas nuevas disposiciones de gobierno, qué tanto se siguen impulsando los créditos hipotecarios, qué tanto se mantienen las tasas de interés de estos créditos hipotecarios para que realmente la intención de compra, entonces, se vuelva a ver como la principal opción de la operación inmobiliaria. Justamente lo que están preguntando cuando mencionas mercado de compradores, ¿cuánto tiempo más va a durar? Si tú ves en realidad que esta tendencia pueda seguir hasta 2021. Sí, sin duda es una tendencia que hemos observado a partir de coronavirus, sí, por supuesto, porque previamente pues no había un riesgo latente en términos generales. Sí, 2019 experimentó volúmenes de transacciones a la baja por el tema del gobierno, los cambios, también la incertidumbre que ya veníamos arrastrando, ¿no? De alguna forma, pero en 2020 pues se hizo latente todo este tema ya como tal de la incertidumbre, entonces vemos que durante este año al menos sí se va a mantener ese mercado de compradores, ¿no? Sobre todo en los segmentos residencial, que es el que tiene la mayor oportunidad por temas de volumen de propiedades que se están ofertando. Hay más volumen también de viviendas ofertándose en este segmento, por lo tanto hay más competencia, entonces sí va a perdurar este mercado de compradores, principalmente en este segmento, porque la apuesta o los niveles de competitividad del producto, pues ahí son mayores. Entonces sí vemos que al menos este año se va a mantener ese mercado en sus diferentes segmentos, ¿no? Claro, un residencial plus, un premium, ahí va a tener, digamos, como ese espacio menos importante, ¿no? En el aspecto de compradores, pues es más bien en los segmentos más baratos, ¿no? Pero ya hablando de un segmento residencial plus y premium, son nichos de mercado que persisten y que van a perdurar en ese sentido, ¿no? Sobre todo el premium ha sido el más afectado en ese volumen de demanda, porque la gente que hoy tiene dinero, más que comprar un producto premium, compran un residencial plus, que saben que es el que puede tener más retorno de inversión a largo plazo, a mediano plazo, pero el que también es más fácil colocarlo, por ejemplo, en un modelo en renta, ¿no? En estos destinos turísticos. Entonces, un premium, algo de lujo,
ya es completamente otro tema, ¿no? Ahí sí ya es más bien para yo comprar, soy empresario, que quiero, ahí sí, mi departamento frente a la playa, ahí sí quiero vivir en estos destinos con un tipo de vida que normalmente tengo, ¿no? Esta clase de vida que yo tengo. Pero un Residencial Plus es el que se le está apostando el mayor retorno y es el que garantiza también mayor retorno en términos de adquisición para renta. Entonces, así es como vemos el comportamiento. Bueno, pues yo creo que aquí hay interesados, sobre todo en Ciudad de México, que quieren saber cuáles son las mejores zonas que ahorita van a reportar este repunte, pero en general también te preguntan en qué entidades y qué segmentos, ¿no? Si casas en playa o cuáles van a reactivarse más pronto. Pues principalmente en las ciudades, son las que van a tener la reactivación más a corto plazo, ¿no? Tanto por la parte de empleo, las oportunidades de empleo que se tienen. Así, en las ciudades se ha perdido mucho empleo, pero también es donde más se genera. Entonces, es la principal oportunidad, son las regiones donde tenemos esta principal reactivación u oportunidad. Entonces, especialmente son los segmentos, insisto, residencial, hablando del subsector residencial, claro, del sector inmobiliario, en el subsegmento residencial, estoy hablando del segmento residencial y de interés medio, los que van a tener la mayor oportunidad en esta reactivación, ¿vale? Si el más afectado ha sido insisto, el segmento premium, en el volumen de demanda generalizada, pero la mayor oportunidad está en el tema de departamentos, principalmente en estas grandes ciudades, ¿no? Estoy hablando de Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, incluso Puebla, Guadalajara, por supuesto, y Monterrey, donde la reactivación se va a dar de manera más acelerada, ¿no? En estas grandes ciudades, ciudades donde la densidad poblacional es mucho más alta. Entonces, es donde desde la Moody vemos la mayor oportunidad a corto plazo. Ok. Bueno, pues también preguntan sobre la reciente adquisición de la Moody por un grupo inmobiliario asiático. ¿Cuál será Claro. el nuevo rumbo de la firma y tus ventajas competitivas para los brokers, lo que ofrece la Moody? Y ya el resto de preguntas que son más repetitivas de todas maneras, te las Claro, voy a mandar para que puedas tener la oportunidad y si nos claro, compartes la respuesta, la subimos al Face. Entonces, por sobre supuesto, esto con mucho último, gusto. por favor, Daniel. Sí, por supuesto, y me da mucho gusto que nos hayan preguntado eso. La verdad es una noticia que a todos en la Moody nos entusiasma mucho, porque justamente la adquisición fue por parte de EMPG, que es un conglomerado de empresas principalmente con operaciones en Asia. Vaya, su fundación está, o su headquarters está tanto en Dubái como en España. Entonces, pues tienen una perspectiva de negocio bastante importante, ¿no? Sabemos Dubái, el comportamiento que tiene en el sector inmobiliario, ¿no? En esta composición donde ya prácticamente compras un departamento en internet, ¿no? Entonces, justo esa perspectiva, toda esa visión que al final tenemos que decirlo también, la parte tecnológica, pues mucho viene de Asia, ¿no? Entonces, eso es mucho de lo que promete esta nueva adquisición. Justo estamos trabajando en eso. Las principales apuestas, por una parte, van a ser nueva oportunidad, nueva inversión en temas de mercadotecnia, por supuesto, porque al final los inmuebles tienen que comercializarse de manera muy efectiva, muy puntual. De manera más sutil también en las estrategias que se tienen definidas, alinear los prospectos, tenerlos mucho más mejor identificados en este sentido, pero también el aspecto de la tecnología. Nos van a dotar de tecnología para que justamente sean mucho más eficientes los procesos, tanto de adquisición de leads como de canalización de los mismos, ¿no? De acuerdo al tipo de producto que se requiere. Entonces, principalmente la parte de tecnología es lo que más promete y por lo que estamos muy orgullosos y muy contentos de esta adquisición, porque no es una inversión, ¿no? Estamos hablando de una adquisición. Entonces, la apuesta de este grupo de EMPG es justamente robustecer la presencia en estos mercados emergentes, ¿no? Por eso adquirió la Moody Filipinas, la Moody Indonesia, donde el mercado pues tiene una composición muy interesante también en cuanto a ese ritmo de crecimiento de búsquedas inmobiliarias, pero ya a nivel digital, incluso las transacciones, el modelo o la operación mucho es virtual más que presencial. En México todavía sigue siendo muy presencial, todavía nos gusta conocer al asesor, tener este apapacho, tener esta cercanía, y no solamente por eso, sino por el aspecto también de la certidumbre, ¿no? Entonces, en México todavía estamos más lentos en esa evolución digital, pero sin duda una de las apuestas va a ser que la tecnología va a ser algo que desde la Moody va a apoyar mucho a la operación inmobiliaria. Entonces, por esa razón estamos muy contentos. Y ahí están las ventajas, ¿no? Que preguntan de los brokers, Es hacia los correcto. brokers. Ajá.
Así el es. brindarles esta tecnología, este mayor estudio y análisis del mercado, mayor conocimiento, pues para lograr mejores transacciones. Pues mucho éxito, Muchas Daniel. gracias, Mariel, y muchas ¿Eh? gracias a todos. Saludos igualmente a Moisés, que comentaste ahorita, a Karina. Muchísimas gracias por los saludos y esperamos que la información haya sido de mucho valor. Estamos Ya atentos lo siempre a la creo, Modi. ya lo creo, pues platiquemos en un mes ya con la reapertura en pleno, a ver Claro, qué tal, cómo ha evolucionado. qué nueva cara tiene el mercado. ¿Sale? Excelente. Claro que sí. Daniel, Con un mucho abrazo gusto. para ti, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu información y nos vemos dentro de un mes ya con la Claro, apertura en pleno para ver el nuevo mercado y además ustedes con todos sus análisis y estudios y el diagnóstico, pues a ver por dónde hay que irse, por dónde hay que caminar. Que estés muy excelente. bien, Daniel. Un Igualmente, gusto muchas gracias a saludarte. ustedes. Buen día. Buen día, fue Daniel Narváez, es director de marketing del portal inmobiliario La Moody. Como vieron, con información muy certera, muy oportuna y nos va a compartir en breve también cómo va evolucionando el mercado. Y a propósito de eso, pues justamente mañana vamos a platicar con otros inmobiliarios que se dedican más al tema justo en la operación de rentar, de vender, etcétera. Vamos a platicar con ellos para que nos digan cómo están observando el mercado. Son los otros organismos inmobiliarios que también nos pueden mostrar el termómetro del mercado inmobiliario. Y pues yo con esta me despido. Mañana tenemos ese panel muy interesante, no te lo pierdas, nuestra cita 10 de la mañana aquí en concreto contigo. Y ya mañana tendremos el comentario económico de Hugo Loya. Mientras tanto, te deseamos un feliz martes, que siga muy bien tu semana. Muchos saludos, que seguimos recibiendo saludos también para Daniela Pliego, por cierto. Bueno, ahí seguimos leyendo y te mandamos las preguntas al chat, Daniel, para que puedas tú hacernos favor de compartir incluso con algunas gráficas tus respuestas. Y Claro que bueno, sí, con mucho gusto. Gracias pues a un todos. abrazo a todos. Feliz martes, en concreto contigo mañana a las 10 de la mañana. No te lo pierdas, conéctate.